A ver, pues empezamos con lo que ocurrió este fin de semana. Vimos las imágenes de esta movilización que hicieron en la Cuarta Transformación el día sábado por la mañana, en donde se veía una plancha del Zócalo lleno completamente. En las calles aledañas también hay que decirlo, y más para quienes vivimos en la zona, pues sabemos que sí estaba muy lleno, también lleno de camiones, eso hay que decirlo, lleno de transportes, pero que no fueron acarreados, ¿verdad, Arturo? No, para nada. La verdad es que yo te diría que tenemos mucho que festejar. Fíjate, hay dos imágenes que dicen mucho, que dicen más que 1000 palabras. Una imagen de más de 600,000 personas, mexicanas y mexicanos, que acudimos a festejar mucho lo que representan los 7 años de la transformación. Y otra imagen ahí pequeñita de lo que se llamó la mal llamada Marcha de la Generación Z, que hoy sabemos que estaba pagada por el PRI, por el PAN, al Movimiento Ciudadano le tocó su parte también, y por algunos empresarios, ¿no? ¿Qué tenemos que festejar nosotros, no? Tenemos que festejar, por supuesto, un 154% incremento, por supuesto, al salario mínimo, algo que los del PAN y los del PRI nunca hicieron. ¿Qué tenemos que festejar? Tenemos que festejar, por supuesto, que como nunca hemos recuperado el poder adquisitivo de la gente. Si la gente que nos ve en casa ve esta gráfica, podrá observar cómo se ha comportado el salario mínimo respecto a al poder adquisitivo que tiene la gente. El pico más alto lo tuvo en 1977, que fue el fin de una era y el inicio de la era neoliberal con Miguel de la Madrid. 36 años pasaron, por supuesto Felipe Calderón, Vicente Fox, destruyeron el poder adquisitivo y solo hasta que llegó el gobierno de la transformación se ha recuperado. 315 pesos, 440 pesos en la frontera. Tenemos mucho que festejar, por supuesto, porque fíjate, los ingresos de la gente crecieron de la siguiente forma: los ricos en un 4%, la clase media en un 20%. Y los pobres en un 35%. Y concluyo con esto, porque sé que no le gusta a mucha gente, ¿no? La inversión anual de los programas del bienestar. Estos que detesta el PAN, estos que votó en contra, estos en donde Vicente Fox dice que trabajen los huevones de los adultos mayores, inversión histórica acumulada. 2.73 billones de inversión acumulada, más de 33 millones de mexicanas y mexicanos que tienen una pensión universal, que es un derecho constitucional. Sí, Pedro, tenemos mucho que festejar. Luisa. Pues mira, la mal llamada Marcha del Tigre terminó siendo Marcha del Gatito. Ellos querían primero hablar de cómo los jóvenes estaban muy contentos con el trabajo de Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador, y lo cierto es que no se vio un llamamiento de jóvenes, verdaderamente jóvenes libres, enterados de la cosa pública. Se vieron muchos camiones, muchos acarreados, pero bueno, independientemente de eso, a mí ¿qué me preocupa? Que haya este ánimo de celebración con crisis tan grandes como en seguridad. No estaban simultáneamente en Michoacán un carro va y el gobernador Ramírez Bedoya festejando en otro lado, festejando a la presidenta de la República aquí en la Ciudad de México. Qué tristeza que esto sea Morena. Tenemos que gritar con megáfono lo que en los hechos no podemos sustentar. Tenemos que gritar y ser estruendosos cuando en los hechos lo cierto es que las y los mexicanos siguen muriendo y siguen las NES. No hay nada que festejar en materia de seguridad, no hay nada que festejar en materia de salud, no hay nada que festejar en materia de justicia y por supuesto en fideicomiso y por supuesto en educación. Ellos decían que no habría corrupción, como nunca hay corrupción en este país, que no habría privilegios, como nunca vemos los privilegios en las cámaras y en los gobiernos de Morena. Por supuesto que no hay nada que festejar en este sentido. Quiero detenerme tantito en este punto, si me permites, Juan, antes de pasar contigo. ¿Quieres responderle algo puntualmente sobre lo de la simultaneidad del coche bomba en Michoacán y el festejo de Ramírez Bedoya aquí? Me parece que todos sabemos que Felipe Calderón nos generó una crisis terrible de seguridad que tuvo un incremento importantísimo en la tendencia de homicidios dolosos hasta el 2019. La realidad es que hasta ahora la disminución del 37% en los homicidios dolosos se dio con el gobierno de la transformación. Ejemplo nada más. ¿Cómo nos heredó el PRIAN? Enrique Peña Nieto, 100 homicidios dolosos por día. Claudia Sheinbaum, 54 por día. ¿Falta mucho? Claro. Fue un desastre el que nos dejaron, ¿no? Pero mira, ahora que está hablando del desastre también, me gustaría decir que mientras nosotros festejamos todos estos logros de la transformación, ellos nombran a delincuentes sus representantes, ni más ni menos que en otros países.
Este es Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ah, el que un sacó lo del prófugo huachicol de la fiscal. justicia. El que dijo que Por Américo cierto, Villarreal alguien tenía que el huachicol Tribunal Electoral fiscal. lo declaró como prófugo de la justicia y por eso no le dejaron ser diputado. Hoy ya la Suprema Corte incluso está analizando el tema de la orden de aprehensión. Hoy se presentaron 110,000 firmas ante la autoridad en donde piden justicia en los tamaulipecos. ¿Sabes cuánto desvió? En la primera investigación de salud, 350 millones de pesos. ¿Sabes esta foto de qué es? Es la primera vez que lo detuvieron, cuando tenía 18 años en Estados Unidos, el FBI, por vehículos. ¿Y qué crees que hizo el Jorge Romero? Lo nombró ni más ni menos que representante del Partido Acción Nacional en Estados Unidos. En el PAN son un nido de delincuentes. Emilia, te damos la bienvenida. Estábamos hablando de la concentración que ocurrió el día sábado en el Zócalo y Juan y Arturo mencionaban también el tema de la iniciativa que envió ya la presidenta sobre las 40 horas, donde Juan señala que no hay 2 días de descanso, que solamente hay 1, y Arturo señala que es una reducción paulatina lo que se irá dando. Es una reducción paulatina, primero, y hay que decirlo con todas sus letras, porque se ha hecho escuchando a todos los sectores del país. Lo que pasa es que yo entiendo, es muy fácil, perdón, porque le guardo todo el respeto a Juan, pero es muy fácil desde la nada tratar de decir pues, que de tajo y de golpe hay que bajar a las 40 horas. Esto se ha hecho en conjunto y tomando en cuenta no solamente al sector empresarial, sino también a los grupos de trabajadores, y la manera de hacerlo para que sea una realidad es bajar 2 horas cada año hasta llegar a el 2030, donde se cumplirá esta meta. Y la forma en la que se tiene que hacer es para que se cumplan con estas horas. Por lo pronto tiene que ser con un día de descanso, porque se tiene que disminuir de 2 en 2. Entonces no puedes, imagínate, si de la noche a la mañana reducimos a 2 días de descanso, entonces vas a empezar este año o el año entrante con 46 horas en 6 días, en 5 días de trabajo. Eso es completamente absurdo. Entonces, tiene que ver con una aplicación paulatina y responsable. Yo entiendo que Movimiento Ciudadano trata de subirse en esta ola como una cosa mediática, y es entendible, pero los que hemos participado de los foros, los que hemos participado de las negociaciones, sabemos que es necesario hacerlo de esta manera. Fue el PT justamente el primero que presentó la iniciativa de las 40 horas al inicio, hace 7 años en el Senado de la República, a través de Giovanna Bañuelos, que es colaboradora de esta mesa y que hoy preside la Comisión del Trabajo. Luisa, ¿quiere responderle a Arturo sobre lo de Cabeza de Vaca? Claro, mira, qué bueno que sale al tema. Lo cierto es que Cabeza de Vaca fue un gobernador que fue el primero en hablar de huachicol fiscal, el primero en este país. Y derivado de eso, por supuesto que comenzó la persecución política. Pero hoy está muy angustiado Arturo Ávila. ¿Y por qué todos los huachicoleros fiscales que están en su partido no los denuncia con esta vehemencia? Lo cierto es que estamos convencidos y tiene todo el respaldo el exgobernador Cabeza de Vaca de Acción Nacional. Pero mira, más para concluir. Oye, bajo esta coyuntura, nombrarlo como el encargo que le dieron hoy, ¿sí le suma? Estamos seguros de lo que ha sucedido en este país y de que la persecución política orquestada por Morena y por sus fiscalías no tiene por qué generar en nosotros una vergüenza en un personaje que sabemos de su integridad y el trabajo que realizó por Tamaulipas. Empecemos por el hoy gobernador, que ni siquiera puede ir a Estados Unidos porque ese sí no tiene ni visa. Empecemos por esos personajes. Oye, Luisa, ¿podrías decirle a la audiencia con toda certeza que el PAN no estuvo detrás de movilizar a productores agrícolas, a cerrar puentes en Chihuahua, a cerrar carreteras, que clausurar accesos a San Lázaro, como lo dice Arturo y Morena, que fueron ustedes los que los movilizaron? Pues mira, lo cierto es que hoy existe un descontento tremendo en este país. Y te lo digo categóricamente, Acción Nacional lo que sí va a hacer siempre va a ser defender todas las causas ciudadanas. Pero no, a ver, es que no me lo estás negando. No, es que yo no lo sé. A ver, así también dijeron de mí que yo estaba pagando también la marcha de la Generación Z, y te digo categóricamente que no es así. Pero le pagaste al organizado, pues. Tienes hasta una denuncia. No es una denuncia. Es una queja. ¿Sí? Y sabes que ni siquiera va a ser admitida porque no tienes ni elementos. Vamos a ver. Pero empieza siempre en una denuncia y termina en una pírrica queja porque no tiene. Pírrica queja el farandulero de Morena un esquema para desviar la atención. Siempre busca desviar la atención, pero no, lo cierto es que por el contrario, nosotros donde sí vamos a estar al lado de la gente, no detrás del pago, no detrás de generar un descontento, acompañando y buscando soluciones con la gente. Eso te lo pregunto porque así como ustedes señalan a Morena de haber acarreado personas para el sábado, para esta movilización, y ya le preguntamos a Arturo al respecto, pues también es válido preguntarte a ti como representante del PAN si movilizaron campesinos, movilizaron productores agrícolas durante la semana pasada. Y te lo vuelvo a contestar de la misma forma. Vamos a estar del lado de la gente. Pero eso es un siempre, sí o un no. Al lado. No estamos detrás. No somos el bloque negro o el bloque guinda que genera los disturbios. ¿Entonces es un no? No.
No, lo cierto es que no. Ok, Lilia. Que le pregunten a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, si no participó en el apoyo a los agricultores. Los mismos agricultores de Chihuahua lo estaban diciendo. Más aún, fue su senador el que le pide al ChatGPT que le haga los discursos porque tiene que usar la inteligencia artificial porque no tiene inteligencia natural. Pero mira, ellos estuvieron tratando de engañar a los agricultores de Chihuahua. Yo me reuní con ellos encabezados por Heraclio Rodríguez, que además es mi hermano de crianza, imagínate tú, y trataron de utilizarlos para que se fueran al Senado y trataron de utilizarlos ahí para que dijeran que nosotros los habíamos abandonado. De las 18 reservas y los 50 cambios en esa mesa con el Frente Campesino por Defensa del Campo Mexicano, no solamente salieron 10 de las 18 reservas que se presentaron al dictamen la semana pasada, entre las que están el quinto y el sexto transitorio, que es parte de lo que ellos están pidiendo, y entre los que están las reformas al 49, 50, 51, 70, 52, que tienen que ver con la transferencia o la sucesión de agua en zonas de riego. Conocemos perfectamente la iniciativa. Oye, Lilia, hubo un productor que dijo que tú en específico los traicionaste. Sí, este agricultor, que además es de mi tierra, como él bien dijo, soy su paisana, los busca Lito Moreno en el Senado y le piden en el Senado que él haga esta declaración en frente de las cámaras del Senado. Él ya ha aclarado en medios de Chihuahua, pero bueno, pues claro, porque cuando se trata de pegarnos a nosotros le dan máxima que fue publicidad. Alito el que le pidió que te No, eso señalara. no lo dijeron a nosotros, pero él ha dicho y han aclarado en los medios de Chihuahua, empezando por Heraclio Rodríguez, el Yaco, que no solamente que ayudé, sino que cumplí. Y por eso sé perfectamente cuáles son las peticiones de los agricultores. Okay. Lo que sí te puedo decir es que trataron, sobre todo la gobernadora de Chihuahua, de prenderle la llama al cerro, como se dice en mi pueblo, para que ellos creían que de esa manera iban a tener una oportunidad para ganar Chihuahua. Pero han quedado claramente derrotados porque al siguiente día que se aprobó y el mismo día que se aprobó en el Senado de la República, ellos firmaron un acuerdo con la CEGOP, no solamente porque estaban de acuerdo con las reservas y se dieron cuenta que los estaban usando. Arturo, ¿te elimina el acaparamiento? Sí, por supuesto, pero no solamente eso. Mira, esto es lo que está verdaderamente defendiendo el Partido Acción Nacional, el cártel del agua. No solamente son el cártel inmobiliario, que es un esquema que conoce muy bien Luisa, porque su presidente nacional, Jorge Romero, pues es el líder, sin duda, del cártel inmobiliario. 22 carpetas de investigación. Aquí tienes a un expresidente de Acción Nacional, tienes un expresidente de México, todos panistas, tienes exgobernadores también. Defendieron con su vida. Pero mira, también tenemos a una persona que no sabes cómo me da gusto que hoy esté preso nuevamente. Es César Duarte, a quien, por cierto, la gobernadora Maru hizo hasta lo imposible por tratar de mantenerlo fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque fue un gran contribuyente del gobierno de la gobernadora, que acaparaba 50 millones de metros cúbicos de agua. Así es que esto defendieron, por esto dieron la vida, por el acaparamiento que ya se les acabó. Luisa, breve, por favor. Pues mira, lo que vimos este fin de semana fue la marcha de las manías, la marcha de la mitomanía, la marcha de la megalomanía y la marcha de la cleptomanía a todo lo que daba. Lamentablemente pareciera más una autocomplacencia de la presidenta de la República, la búsqueda del aplauso fácil, de la matraca sencilla, pero lo cierto es que la realidad ya la rebasó y tenemos muchos pendientes en materia de seguridad, en particular para los jóvenes que, insisto, están desapareciendo un 70%, aumentó la desaparición y esto está correlacionado con la captación organizada para trabajos forzados. Lilia, breve, por favor. Esto es lo que ellos no pueden aceptar y no pueden superar, que la presidenta sigue teniendo la aprobación de la gente, y esto es el otro problema que tienen 600,000 personas en el Zócalo y calles aledañas, y esto es lo que defiende Luisa, así de sencillo. Es fuentes defendiendo están tan desesperados en el PAN que tuvieron que dar nuestros datos personales e incitar a la gente para que nos buscara. Entonces, esto es lo que realmente está haciendo el PAN, están desesperados. Muy bien. Gracias por... Con su permiso, bueno, en lo que hace a desarrollo económico, nos hemos concentrado en dos cuestiones. La primera, instalar nuestros comités promotores de inversión. Ya está Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zapatzingán, obviamente el Estado. Todo lo que tiene que ver con marcas y patentes, especialmente denominación de origen para el aguacate, que tiene implicaciones en el comercio internacional, porque tenemos mucha competencia. Y estamos organizando... Ya hicimos ferias de comercio, pero para el segundo semestre del año tendremos presencia de Michoacán en los Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido en varios puntos de Estados Unidos. Ahora, el gran esfuerzo es el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar,
Parque Industrial Bajío en Sinapecuaro, que como ustedes saben tiene 333 hectáreas. El señor gobernador, el gobierno del estado han estado muy concentrados en ese trabajo. Ya terminamos la fase de formalización, ya está formalizado, ya tenemos desarrolladores, ya se inician las obras pública y privada. La obra pública será de 216 millones de pesos, infraestructura hidráulica y accesos carreteros y ferroviario, y la privada va a ser de 2.710 millones de pesos. Esto inicia ya, la hidráulica ya está funcionando y las otras obras marzo y abril. Para el mes de mayo vamos a tener la presencia de todas las cámaras de comercio e industria de diferentes países del mundo para visitar el polo, y vamos también a hacer la invitación de los inversionistas de varios países del mundo. Empezamos el día 16 de febrero, viene mi contraparte canadiense. No vamos a estar en el polo, pero sí vamos a estar en la ciudad presentándoles el polo, entre otras cosas, y viene acompañado de 231 empresas del Canadá. Entonces les vamos a estar informando en coordinación con el señor gobernador, y bueno, tendremos más noticias los próximos días. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación informamos las acciones en las que participa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En total, la inversión en el periodo 2026 a 2029 será de 51.850 millones de pesos. La integran 411 kilómetros de autopistas en inversión mixta, 2.235 kilómetros de conservación de carreteras federales y estatales, 130 caminos artesanales en 50 municipios, 5 planteles de bachilleratos en Ario, Morelia, Salvador Escalante, Uruapan y Zacapu, 4 kilómetros de senderos, Camino Libre, Camino Segura y 10 centros deportivos México Imparable. Adelante. En cuanto a inversión mixta, los 411 kilómetros de autopistas tienen una inversión de 43.700 millones de pesos. En proceso se encuentra la Pátzcuaro-Uruapan, que estaremos ya concluyendo completamente el 21 de febrero. Solamente restan 2 pasos inferiores ferrocarrileros, que más tarde estaremos visitando. Zitácuaro-Marabatío lleva 60% de avance y atendiendo las instrucciones de la Presidenta y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se planteó reducir los tiempos y algo que estaba proyectado para terminar en 2027 lo estamos acortando a diciembre de 2026. La Uruapan Nueva Italia también ya lleva 20% de avance, se inició este año y estaremos también recortando los tiempos para concluir en diciembre de 2026. Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, inició ya hace unas semanas, dio el banderazo la Presidenta y ya llevamos 8 kilómetros de despalme. Estas son imágenes de ese proyecto. Y finalmente el ramal de acceso a Uruapan ya también inició con trabajos preliminares. Solo resta iniciar la Uruapan-Zamora, que ya se definió el trazo y estamos en el proceso de liberación de derecho de vía en conjunto con el gobierno estatal. Pasamos a la siguiente. Acá, en cuanto a conservación de infraestructura carretera y caminos artesanales, la inversión será de 6.500 millones de pesos. Se estarán atendiendo 2.235 kilómetros en las rutas 51 de Zitácuaro, Ciudad Altamirano, Morelia, Uruapan, Morelia, Guadalajara, Zamora, Guadalajara, Carapan, Playa Azul y, como mencioné inicialmente, 130 caminos artesanales en 50 municipios. Y ya se iniciaron las asambleas de los caminos. Y es cuanto, presidente. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre 3 principales acciones, 3 grandes rubros en el marco del Plan Michoacán que instruyó nuestra presidenta. En cuanto a las acciones de agua para el campo, se considera la tecnificación de más de 3.600 hectáreas. Esta actividad le va a permitir a Michoacán producir más alimentos con menos agua, recuperar hasta el 30% del agua que actualmente se está utilizando
y que parte de esta agua se pueda destinar al consumo de las personas en ciudades, por ejemplo, como Morelia. La inversión es de 500 millones. Como se puede ver en los videos, ya hemos iniciado con estos trabajos y vamos a concluirlos a mediados del año próximo. En cuanto a una inversión histórica que estamos realizando, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, de 336 millones, tiene que ver con el rescate del lago de Pátzcuaro. Aquí lo que estamos realizando es la rehabilitación de los sistemas de tratamiento, 3 plantas que hemos iniciado ya con su construcción. Esto va a permitir que el agua que se está depositando actualmente en el lago de Pátzcuaro sea agua limpia. También se están construyendo terrazas que van a favorecer la retención de agua, evitar la erosión y también van a tener fines productivos. Y estamos trabajando ya también en un gran programa de ordenamiento de las descargas que se tienen actualmente en el lago de Pátzcuaro para evitar su contaminación. Estas obras van a concluir en mayo del siguiente año. Siguiente, por favor. Por otra parte, en una estrategia coordinada que ha instruido nuestra presidenta, se están llevando a cabo obras con inversiones conjuntas del Gobierno de México, del Gobierno del Estado y también de los municipios. En 2025 esta inversión alcanzó 1,025 millones de pesos, es una inversión histórica en Michoacán. Esto se ha materializado en 1,280 acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 99 municipios. Este año vamos a mantener esta misma estrategia y esto va a beneficiar a todos los municipios en Michoacán. Siguiente, por favor. Y finalmente, destacar la inversión federal en estas acciones, la inversión que está llevando a cabo el Gobierno de México, que es superior a los 1,600 millones de pesos. Es lo que tenemos que informar. Gracias, presidenta. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Luisa Gutiérrez del PAN que en Morena no hay nada que festejar. Dice que hay una crisis de inseguridad y que no hay nada que festejar en materia de salud, justicia y de educación. Y dice que hay corrupción y privilegios como nunca. Y enseguida Arturo Ávila, Morena 4T, le refresca la memoria y le dice que Borrolas Calderón fue el que generó una crisis terrible de inseguridad. Además, el PAN nombra a los delincuentes sus representantes y para muestra basta un botón. Ahí está Cabeza de Leche, que está pero bien prófugo y ya no tarda en caer al tambo. Bueno, esta fichita desvió en su primera investigación de salud ni más ni menos que 350 millones de pesos. Aparte, este Cabeza de Leche tomó prestado un auto del otro lado, en aquel lado del charco, y jamás lo regresó y solo tenía 18 años. Y el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, lo premió nombrándolo representante de Acción Nacional en Gringolandia y por eso en el PAN son un nido de roedores. Tómala, Arturo Ávila dejó llorando a la paniaguada. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.